y ese entendimiento profundo de la marca y entender, y así lo llamábamos, el momento del consumidor y el momento de la marca. Y entonces entrarle y aunque fuera, tenemos junta en 2 días, pues ni modo, y justo, ¿no? Ahí pues Ujú. no había horarios, entonces entrarle a entender, a hablar con gente que a lo mejor conociera o que usara la marca. Amigos de Aún Estoy de Pie, ¿cómo están? Muy emocionado de estar una semana más con ustedes, aquí con una súper invitada, que la verdad, ahorita la vamos a presentar, pero me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Es una persona que me ha acompañado en varias partes de mi vida porque fue mi maestra en licenciatura, fue mi maestra en posgrados, fue mi maestra en la maestría, así que ha estado en una parte importante en varios momentos importantes de mi vida. Y le damos la bienvenida a Lili de Costa. Lili, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Muchas gracias, Lina. Al contrario, los que estamos honrados somos nosotros de tenerte con nosotros para conocer todo lo que tienes que platicarnos, Lili. Pero antes, para que el auditorio también sepa quién es, cuéntanos a qué te dedicas actualmente, qué haces, etcétera. Claro que sí. Bueno, pues justo siendo tu maestra, pues soy mercadóloga. Inicié mi carrera como licenciada en mercadotecnia y los últimos años ya tengo casi 5 años de consultora independiente. La vida me llevó, y ya te platicaré, pero la vida me llevó mucho hacia la especialidad en marcas. Me Ujú. encanta trabajar con marcas, entonces desarrollé una metodología propia para poder, pues justo ayudarles a las marcas comerciales, pero también a las personas a encontrar su valor, el valor diferenciado y su propósito, encontrar el target al que se quieren dirigir. Entonces tengo mi propia consultoría, me dedico a ser consultora independiente, tengo mi propia marca que se llama Rumbo de Marca y también soy profesora, sigo de profesora en la UP, me fascina dar clases y gracias a Dios pues ya son más de 10 años ahí en la universidad dando clases, lo cual pues me llena también de orgullo y me apasiona dar clases. Pues ya tuve una vida, Lili. Yo no sabía que Ya. tenías tanto dando clases, pero de seguro, y Sí, si han seguido cómo hacen las clases y como tú te dices, tu metodología, que ahorita nos platicas un poquito más de eso, pero la claro. forma en que tú das las clases creo que ha sido muy atractiva tanto para la universidad, porque si no, no llevarías 10 años allá, Ujú, pero también como a los alumnos, porque los que llevamos algo del maestro y lo transmitimos a futuras generaciones o en sus trabajos claro, o claro. en donde tengamos que desarrollar esas habilidades, pues también creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Si no, pues no seguiríamos tanto mercadólogo por ahí suelto medio loco, pero ahí anda, ahí andamos. Exacto, buenísimo. Oye, Lili, a ver, cuéntanos, antes de Mande. empezar a dar clase, ¿te dedicabas a algo? ¿Siempre fue como una vocación tuya querer dar clase? ¿O cómo nació pues sí, Desde ese amor a chiquita. dar clases? Ok. Desde chiquita, yo jugaba a dar clases. Yo les daba clases a mis muñecas, yo les daba clases a los que se dejaban, y en juego, en tono de juego, ¿no? Ujú. Me gustaba mucho el enseñar y tal, pero nunca pensé en ser maestra como tal, o sea, no estudié para ser maestra. Y pues la vida me llevó al marketing, era, sí, la carrera de moda en esos tiempos. La Universidad Panamericana a mí me fascinó, entonces fue como que mi árbol de decisión empezó por la universidad y luego las carreras que había en la universidad. Y, y me decidí por mercadotecnia porque me gustaba mucho el tema de la publicidad, ese pensé que era como mi camino. Pero no, pues al final me llevó hacia el tema de dos temas bien importantes. Uno que era la psicología del consumidor y otro eran las marcas. Ok. Y te cuento por qué la psicología del consumidor. Justo en tercer semestre empecé a pensar que quería ser psicóloga. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí estudiando mercadotecnia? Y tenía una clase con una maestra que amo y adoro, que todavía seguimos en contacto, Magda Valenzuela, que ella me dio la clase de psicología del consumidor. Y entonces ella me explicó y me dijo, Lili, no te vayas, no te salgas de la carrera, quédate porque hay una rama que puede ir hacia allá y que puede estudiar la psicología del consumidor. Espérate a que tomes la clase y luego hablamos. Y justo tomé la clase, me fascinó y seguí con mi carrera. Y luego, hablando ya del tema de marcas, un día, así tal cual, estando en un salón de clases por ahí en el edificio F, dije, yo quiero ser gerente de marca de una compañía de productos de consumo a nivel global y tener una oficina con vista a la calle. Así lo dije. Tal cual se Y eso quiero decretó. hacer, así. Y gracias a Dios se me cumplió. Después Sí, sí. de
pasó el tiempo, trabajé en Kodak, cuando todavía existía Kodak, Ujú. en cámaras y películas. ¿Existía la película? Sí, señor, sí Sí, 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 existía. era el Sí, rollo que había que revelar y con mucho sí, cuidado porque si no claro. se nos iban las 32 Sí, fotos. ¿Cuántos eran exacto. rollos de 32 y No, sesenta y eran cuatro de algo así, ¿no? 12, 24 y 36. 254. Sí. Ajá. Y ahí aprendí muchísimo. La verdad es que Kodak me enseñó un montón de mercadotecnia y estuve un par de años, la verdad no estuve tanto. Ujú, Luego me fui a agencia de comunicación, trabajé en Vértice, ujú, que también súper escuela, me fascinó, pero como que la publicidad no era lo mío. ok, Y luego de ahí surgió la oportunidad a Gatorade, que yo ya había aplicado alguna vez a Quaker, que en ese ujú, tiempo estaban juntas en las oficinas Quaker y Gatorade. ok, Apliqué a Quaker, por algo no quedé, y luego ya apliqué para Gatorade y sí me quedé. Y ok, entonces ahí estuve, empecé como asistente de marca, luego gerente de marca, luego gerente de mercadotecnia, y luego que se llevan a Gatorade a México y que Pepsi ya lo absorbe completamente, me hicieron gerente de marca de bebidas no carbonatadas, o sea, ujú, las no refrescos, ujú. Tropicana, Lipton, Starbucks listo para beber, Power Punch, todas las bebidas que no tenían gas. Yo era la gerente de marca. Estando Y en la Ciudad de México. sí, pero gracias a Dios yo estaba en Guadalajara. Yo Ah, no ok, me ok, quise. ok. De hecho, por eso me salí de Gatorade Ujú, o ya no estaba en Gatorade, porque Gatorade se fue a la Ciudad de México. Pero como ok, estas marcas eran licencias, en realidad eran joint ventures ok. con Pepsi, no Ujú, eran en realidad marcas de Pepsi, yo podía trabajar desde donde fuera. Entonces yo ujú. trabajaba en Guadalajara, en las oficinas de Pepsi, para estas marcas. Ok. Más Y o menos luego, te ibas entrenando para una posible pandemia, ¿no? sí, no, o sea, claro, o sea, yo era mucho virtual, Ujú, empezaban las videollamadas. Pues yo, la verdad es que cuando llegó pandemia yo no estaba ajena a las videollamadas porque por mucho tiempo, claro. pues yo hablaba con Nueva York, hablaba con Inglaterra y pues todo era, sí, de repente Bueno. nos reuníamos y viajaba mucho también, eso sí, Ujú. viajaba mucho, pero bueno, Pero ya, como dicen, ya tenías el callo, ¿no? pues sí, ya, por lo menos ya le sabía más o menos Claro. cómo hacerlo. Y luego de ahí, bueno, en ese tiempo me casé, Ujú, y tuve a mi hija, y entonces justo eran muchos viajes y yo ya no quería tantos viajes. claro. Y entonces renuncié y me dijeron: "No, no te vayas, por favor, tenemos un proyecto para Latinoamérica, para el Ujú, desarrollo de una bebida de avena". Entonces ahí sí ya era trabajar con Quaker. ok. Y igual, era todo en línea y entonces me quedé todavía otro año trabajando para Quaker y desarrollando esta bebida lista para beber. Y entonces ya, hasta ahí llegué porque Ujú. justo mi hija empezó a crecer y pues vi que me empecé a perder un montón de cosas y dije: "No, hasta aquí llegamos". Sí, como que hay Y una balanza, entonces ¿no? Muy respetable sí, para todos, pero tú quisiste dedicarte o poner más atención a tu hija y a tu completamente. familia, ¿no? Completamente, y no que llegar al techo, porque justo, de ese sueño que dije algún día quiero ser, pues se me logró, la verdad es que se me cumplió, lo Claro. logré, y un día que estaba sentada en mi oficina viendo la calle ahí en Avenida Américas, dije: "Wow, sí se hizo". Y Era un entonces sueño, ¿no? Que tú sí, habías era mi cumplido sueño. y una satisfacción de lograrlo, Y yo me obviamente. quedé satisfecha, claro, y no que me sintiera que lo había hecho mal, Ujú. pero en ese momento, pues, María José, mi hija, era mi prioridad y mi Obvio, matrimonio, y dije: "No, pues ya, hasta aquí", ¿no? de aquí. Y luego das el brinco ya, ahí es el brinco a fundar tu empresa. No necesariamente, Ok, déjate cuento. Tuve ok, un ok, brinco a un emprendimiento fallido ahí, ok. he de decirte que también me gusta la cocina, entonces Ah, me fascina cocinar. Estudié un diplomado en alta cocina y entonces dije: "Pues voy a poner un negocio en lo que ujú. estoy con la niña para tener tiempo", dije, ¿no? Ajá. Y entonces me reía muchísimo porque lo que no tenía era tiempo, porque tenía que Ujú. trabajar los fines de semana. Pusimos una terraza de fiestas Ah, infantiles súper bien. y catering, entonces, pues no, que yo era la locura. Entonces, Claro. fue un par de años que la verdad es que no prosperó y la verdad es que no era lo mío. Entonces, me gustaba cocinar, pero no era como para dedicarme a eso. Y de ahí Bueno. me fui Ujú. a otra agencia de comunicación, Ok. que en su momento era 04, Ujú. también una agencia grande en Guadalajara, que luego se separaron y se hizo Pájaro Chato, y yo me fui con Pájaro Chato, Ujú. a empezarla de cero, y ahí estuve, pues, creo que unos 3 años, más o menos, 3 Ok. 4 años. Y de ahí, pues ya, viene mi segundo hijo, Ujú. Iñaki, y pues ya, también necesitaba más tiempo también para mí, para estar en casa, para dedicarles a los 2. Y te digo, como que la publicidad tampoco no era como que lo mío. Ujú. Entonces, ahí empecé a
empecé justo mis consultorías con algunos de mis clientes, Mm. uno de ellos el que bien conoces, a José Luis. Entonces empecé a trabajar con él las consultorías y dije, mira, esto me gusta, lo puedo manejar a mi tiempo. Y entonces ahí es cuando empiezo de manera medio informal. Y Ok. pandemia fue así el ¡pum! Que me dio pues el aventón tal cual a ya hacerlo de manera independiente. Sí, ya formalizarlo, ¿no? Exacto, ya formalizarlo. Oye, Lili, a ver, creo que una de las ahorita cosas que estoy notando, y tú dime si estoy mal o no, es que has pasado por muchos mundos dentro de la mercadotecnia, Ujú, pero creo que no hay una sola línea en común, ¿no? O sea, como que es de Kodak a muchas empresas, una empresa totalmente global como ajá. Pepsi, y luego agencias de publicidad, no digo que sean malas, mucho menos, porque dices Sí. locales, empezando de cero, y luego lo tuyo. ¿Cómo han manejado esas, a lo mejor, emociones de decir, en algún momento estuve siendo gerente general de bebidas no carbonatadas con mi oficina que da a la calle, a empezar, y os repito, no es que esté mal, pero empezar No, a empezar de cero una agencia sí, con personas, a buscar clientes cuando antes los clientes te buscaban? ¿Cómo ha sido ese sí. proceso para Lili decir qué te gusta más, qué no te ha gustado? ¿Cómo te has sentido en este paso de los años, Lili? Claro, siempre ha habido un hilo conductor y es bien chistoso porque aunque no se vea, ese hilo conductor siempre han sido las marcas, ¿no? Y ahorita te lo platico si quieres. ¿Ok? Pero eso en el tono como de a qué me dedicaba o qué me gustaba o en el tema más profesional. En el tema Ujú, más personal slash profesional, ujú. sí ha sido como un sube y baja, ¿no? Y ha sido bien interesante y de mucho crecimiento. Claro. Finalmente es crecimiento, el Ujú, decir, ajá, claro, antes viajaba en primera y entonces tenía a mi asistente que me hacía, que me agendaba todo y mis viajes y yo iba y venía y pues obviamente los temas, ¿no? Y ujú. los problemas y obviamente también la cantidad de retos y hasta el presupuesto, pues eran millones y era, ¿no? Era otro nivel, pero cuando entro a las agencias, pues también era de mucho aprendizaje. A mí algo que me llenaba muchísimo era el poder entender y conocer de otras industrias. O sea, que Claro. de repente estábamos hablando, no sé, de pintura de uñas, ¿no? De esmaltes de uñas, y luego en la siguiente junta estábamos hablando, no sé, de Urrea, y luego en la siguiente junta estábamos hablando de Muebles América, y en la siguiente junta entonces, esa riqueza justo de Ujú, marcas, a mí eso me apasionaba. Y entonces, el que, por ejemplo, en Pájaro Chato colaboré mucho para el desarrollo de la propia agencia y de la identidad y del valor diferenciado y en el que creemos y hasta establecer, por ejemplo, pues, no sé, términos, ¿no? El desarrollo de marcas. Y entonces ya no era ser ejecutivos de cuenta, éramos desarrolladores de marca. Y entonces, como que darles esos twists, para mí era pues una oportunidad a lo mejor, no, hasta ahorita lo estoy pensando, como de aplicar esos conocimientos a un proyecto que empezaba y que entonces funcionaba. O sea, no nada más claro. eran mis ideas locas, ¿no? Sino que realmente, Y que tuviera pues había resultados como, tanto para la agencia que como había para una los actuación. clientes. Claro, y entonces los clientes ya veían de manera diferente la agencia, no como un, pues, generador de agencia, de campañas, ¿no? Ujú, Publicitarias, sino entrarle más a bueno, ¿y qué estás vendiendo? ¿Y qué ofreces? ¿Y quién es tu target? ¿Y realmente conoces a tu target? ¿Y qué hace? ¿Y a dónde va? Y entonces, tratar de profundizar en esos 2 temas que a mí me apasionan, que es la psicología del consumidor, por un lado, y por el otro, las marcas, pues creo que fue súper interesante irlo como aterrizando, ¿no? ujú. Claro, no te niego, emocionalmente, pues sí, es como que el shock, ¿no? De decir, pues ahora estoy acá y ahora estoy acá, Ujú, y como que tardas, yo creo, pues lo normal, ¿no? La curva de claro. aprendizaje y el tiempo natural de acoplarte, pero finalmente yo creo que si estás haciendo lo que te gusta, pues, y hablando de los temas que te gustan y aprendiendo cada vez más, y te digo, a mí lo que me encantaba de trabajar en agencia era aprender de diferentes industrias, categorías, temáticas, Ujú, consumidores, clientes, ¿no? claro. Oye, y en esto que hablas de marcas, obviamente, bueno, para empezar, el ambiente en una agencia de mercadotecnia, de publicidad, o como lo queramos Ujú. englobar, pues es un ambiente no solamente tampoco muy fácil que digamos, No, ni lo que le propongas al cliente luego son aplausos, nos pegó y claro, todo. sí, Por lo poquito que conozco la industria, pues te tienes que súper empapar del cliente, del mercado, para que cuando tú hagas la presentación, realmente estés hablando el idioma de lo que están buscando y que no desde esa presentación inicial sea como un quemón para la claro. agencia, ¿no?
Y Claro, dices que te encanta emprender y algo de lo que yo siempre he reconocido, no sé si te lo he dicho, yo creo que sí, y si no lo digo aquí en el programa, es que siempre te estás preparando, siempre estás estudiando, siempre estás como viendo qué hacer más, ¿no? Entonces era como, sí, ahorita que lo dices, pues obviamente hace match todo lo que nos cuentas, sí. pero más o menos, si te decían, oye Lili, en una semana viene un cliente, el que tú me digas, ¿cómo es el proceso para que Lili se pusiera a ver ahora qué hacemos? O para las juntas siempre hay más tiempo, entonces tú tenías más días para planear o había juntas emergentes, más o menos era cómo te preparabas tú en esta industria. Siempre, como dices, no solo el ambiente, sino la dinámica de las agencias de comunicación es un rush todo el día, ¿no? Ujú. O sea, empezaban las llamadas desde antes de entrar a trabajar y terminaban a las 10 de la noche y era, o sea, un rush de todo el tiempo, ¿no? Claro, los Yo bomberazos, trabajaba ¿no? medio, ajá, y aparte yo trabajaba mediodía, según, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál? Claro que no era mediodía. Pero bueno, el tema es que sí había mucha preparación y justo fue de estas cosas que en esta última agencia donde trabajé, como que implementamos mucho ese entendimiento profundo del consumidor y ese Ujú. entendimiento profundo de la marca y entender, y así lo llamábamos, el momento del consumidor y el momento de la marca. Y entonces entrarle y aunque fuera, tenemos junta en 2 días, pues ni modo, y justo, ¿no? Ahí pues Ujú. no había horarios, entonces entrarle a entender, a hablar con gente que a lo mejor conociera o que usara la marca, si no, si nos daba tiempo, juntábamos a gente que usara la marca, hacíamos un tipo focus group, o nos íbamos a las tiendas, me llevaba al director creativo y a los chavos de diseño y tal, vámonos, y Ujú. nos íbamos, por ejemplo, un día nos tocó un proyecto de Kia, ¿no? Ujú. Y era un pitch, ni siquiera era ya cliente, era un pitch. Y Ajá. entonces, pues vámonos y subámonos a los coches y hagamos Mystery Shopper y hagamos que venimos a comprar y cada quien se fue a una concesionaria y nos subimos al coche y Ujú. prendimos el coche. O sea, realmente comprender de lo que estás hablando y no nada más, porque yo creo definitivamente que las buenas campañas de publicidad no son buenas ideas que salen de la nada. Debe de haber una estrategia atrás. Y eso lo aprendí en la Claro. UP. Eso lo aprendí en la UP. Y más cuando daba mis clases y que me preparaba para mis clases y tal, pues como dices, sigues aprendiendo. Entonces, Ujú. se puede hacer comunicación estratégica y se Ujú. puede hacer branding estratégico justo pensando para quién es y por qué y para qué y qué le va a importar y cómo vas a conectar. Y justo ahí era donde yo decía siempre, ¿no? El momento del consumidor con el momento de la marca y donde ellos dos se encuentren, pues por eso salen chispas, Claro. porque hay un entendimiento, ¿no? Sí, es donde realmente pasa los momentos de verdad, ¿no? O la magia Exacto, de la lo que se tiene magia. que... Ajá. Sí, 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 Qué padre. definitivamente. Oye, Lili, ahorita nos has hablado de diferentes marcas y Ajá. digo, si nos quieres compartir algunas marcas más, si quieres, pero si no, la pregunta es, ¿tienes alguna idea de con cuántas marcas has trabajado, con cuántas marcas te has dirigido, con cuántas marcas has propuesto algo? Híjole, sería muy buen ejercicio. Y fíjate que alguna vez lo hice, porque estoy preparando un proyecto nuevo y entonces justo lo empecé a hacer, y pues Ujú. son muchas. La verdad es que empiezo a contar, o sea, por ejemplo, en Vértice no, porque solo era ejecutiva de Honda Ok. Autos, y ahí Ujú. era exclusiva para Honda Exclusivo. Autos. Pero acá, como era en la parte de planeación estratégica y en desarrollo de cuentas, pues entonces veía todas, ¿no? Y ahora, pues las que he tenido la fortuna de consultar en estos últimos 5 años, pues también ya es una lista que ya se ve interesante, ¿no? Y no te he contado, pero en los últimos años, justo de Ujú. pandemia para acá, me estoy especializando también en marcas personales. Ok. Entonces, pues también ahora ya no son nada más marcas comerciales, sino pues ya también son nombres, ¿no? De personas. Ok. Como marca personal, para diferenciar un poquito al auditorio, es la persona que quiere sacar su nombre como una marca y ser posicionado como una marca, o más o menos tú cómo lo Sí, definirías, Lili? de base sí, o sea, el Ujú. concepto teórico, digamos, es como si encontrar los valores de una persona que se quiere dar a conocer a un público, ¿no? Ujú. Por ejemplo, por ponerte ejemplos, ¿no? He hecho personales, marcas personales para dentistas o para terapeutas, Ok. pero también hice una marca personal, para un tailor-made, ¿no? Que hace sacos, Ujú. pero también para una wedding planner, pero también, y entonces, sí, obviamente hago marcas para quienes tienen un público y para quienes tienen un servicio que ofrecer. Ujú. Pero hace 2 años empecé a hacer marcas personales más enfocadas a que X, tú, Ujú. quien seas, y a lo mejor incluso estás trabajando en una empresa, encuentres tu valor diferenciado y encuentres tu propósito.
Entonces, no necesariamente tienes que hacer, o sea, este proceso no es solo porque tengas un servicio que ofrecer, Ok. sino que a lo mejor ahorita estás en una confusión total de decir, chin, pues a lo mejor ya estoy en la empresa y ya no me siento a gusto, Ujú, pero tengo este talento y esta pasión que tengo aquí, ¿no? Y que quiero hacer algo, pero ujú, no sé cómo llamarle y no sé qué nombre ponerle y no ok. sé qué sigue y cuál es el plan, pues yo les puedo ayudar. Como para Entonces, encontrar ese rumbo a lo mejor dentro de la empresa o sí, empezar algo de cero, ¿no? o empezar Pero, algo de cero, oye, qué sí, interesante. sí, Y de las personas que has atendido en este rumbo de marca personal, no como para un, como dice, un servicio, sino que están como medio perdidas dentro de sí, ¿cómo ves el mercado actual de ese negocio? Lo comento porque a lo mejor ahorita hay una tendencia a redes sociales, a mucha rapidez, inmediatez y que eso, pues bueno, todos sabemos que a la postre puede llevar a depresiones, etcétera, porque todos claro, queremos llamar la atención de alguna forma u otra y claro, causa esa, como ese choque emocional sobre todo, ¿no? Hay, completamente. en base a eso, desafortunadamente, hay un campo o tú cómo te diste cuenta que había en eso una oportunidad. Sí, fíjate que ha sido bien chistoso el proceso porque yo soy creyente y creo en Dios y sé que Él tiene un plan, ¿no? Y que Él lo tiene bien claro. Yo no, yo lo he tenido que estar buscando medio a trancazos, pero ahí voy. Este, pero justo, ¿te acuerdas lo que te conté que en tercer semestre yo quería estudiar Ujú. psicología? Bueno, y Sí, estoy que la haciendo un paréntesis, maestra, que creo que estoy fue haciendo un paréntesis. un pilar en tu vida, ¿no? Que te dijo, no, Sí, quédate. sí, sí, sí. Y entonces hago este paréntesis para luego Ujú. contestar tu pregunta, Claro. pero es importante. Pero entonces en pandemia justo pasa que quiero estudiar una maestría, lo que nunca había pensado. Quiero Ok. estudiar una maestría. Pues, ¿en qué la estudio? Pues lo lógico era pensar marketing digital o algo especializado, ¿no? Ujú. Dije, voy a estudiar psicología. Y entonces dije, ahora quiero ser psicóloga. Y entonces empecé a estudiar mi maestría en psicología, obviamente enfocándolo yo para mí, no necesariamente las Ujú. clases que me daban, pero yo lo aplicaba siempre al consumidor. Ok. Entonces, este tema de la psicología del consumidor me empezó a abrir el panorama justo de lo que tú estás diciendo, cómo nos afectan muchas cosas y que sí, somos profesionistas, podemos ser Ujú. emprendedores, podemos ser empleados o colaborar para una empresa, pero somos personas. Y entonces, eso al final, pues también nos afecta y nos impacta, ¿no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta de eso porque en sesiones de coaching que yo tenía o de consultoría para las marcas personales, terminábamos casi en sesión de terapia. O sea, salían cosas de las personas de decir, es que estoy frustrado por esto, es que mi relación con mis papás no van bien o mi relación con mi pareja no va bien. Y entonces eso afecta a que Ujú. el negocio no vaya bien y entonces no sé Claro. qué hacer y estoy confundido o estoy confundida o ya no sé qué quiero hacer o siempre he pensado que soy maestra y ahora quiero ser diseñadora Ujú. y no. Y entonces claro, como tú dices, estas confusiones, esta frustración, pues si no lo canalizas y si no lo trabajas, pues obviamente te puede llevar a un tema de depresión o de ansiedad o de lo Ujú. que sea, y que además, súmale que se dio en pandemia. Entonces, Claro. justo pues era hablar con mucha gente y de repente entender que había otros temas pues también que podían estar afectando, ¿no? Lili, y entonces ya pasa este tema que dices de pandemia, en el que te das cuenta que puedes tú, pues sí, ayudar a marcas, a personas con un fin de producto, por así decirlo, no sé si sea el Ujú. nombre, Sí, de nombre marcas correcto, de comerciales. marcas, de marca personal, marca personal, y Ajá. de encontrarle como un sentido, por así decirlo, ayudar a las personas a salir en este momento lo que puedan estar pasando cada quien, sobre todo Sí. como tú dices, ¿no? Que te diste cuenta que pasó todo esto en pandemia. Sí, y el aprendizaje mayor, Luis, yo creo que es cómo me traje y cómo, pues, pude identificar que las metodologías que servían para las marcas comerciales o para los productos y los servicios, me servía para poder trabajar con las personas. Entonces, en lo que yo aprendí de Gatorade, lo que aprendí de Kodak, lo que aprendí en las agencias, lo que yo misma apliqué en la última agencia en la que trabajé, de la pirámide de marca, de lo que obviamente lo vimos en clase, ¿no? Contigo, Sí, sí, sí. todo ese aprendizaje, ¿cómo lo podía yo enfocar a las personas? Entonces fue, pues como decía un amigo, revelador, ¿no? Fue información muy reveladora de decir, órale, lo puedo aplicar, incluso en adolescentes. Ujú. Entonces, ese ha sido para mí como mi mayor, este, pues descubrimiento y satisfacción
y que creo que no están peleadas, aunque parezcan que las cosas dices tú, ay, y esta hora por qué se metió a este rollo, pero no es que no está peleado, al contrario. O Sí, sea, tú encontraste el cómo unificar a cómo sí, amalgamar porque, las dos facetas. o sea, si te fijas, si tú piensas, y por eso le puse a mi marca rumbo de marca, porque si tú estás buscando tu rumbo, Ujú. tienes que hacer exactamente lo mismo que haces para una marca. Ah, Definir quién eres, ujú. definir tus valores, definir tu personalidad, definir en qué crees, qué ofreces, cómo lo haces, cuál es tu diferenciador, que en el caso, por ejemplo, de las personas es cuáles son tus talentos, cuáles son tus pasiones, ¿no? Ujú. Cómo te perciben los demás, que es Claro. exactamente igual en mercadotecnia. Y entonces hacemos este trabajo padrísimo, este, que ahorita lo estoy haciendo con una chava en sus 30 que está haciendo un súper trabajo acá con una empresa en Estados Unidos. Ella se Ujú. dedica a temas de criminología y Wow. entonces apoya sí, exacto, padrísimo, a entidades no gubernamentales y gobiernos, y entonces es como, bueno, padrísimo. Pero Ujú. entonces es lo mismo, o sea, es encontrar tu target, qué piensan los demás de ti, validarte, validar lo que haces, y entonces llegar obviamente a esta pirámide en donde al final pues llegas a ese para qué, ¿no? ¿Cuál es mi Claro. propósito? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué quiero hacer en la vida? Y luego pasamos también pues al plan estratégico. Entonces, Ujú. ¿ahora qué sigue? ¿No? Para esta chava a lo mejor pues es un plan en LinkedIn, es un plan de generar contenidos, quiere hacer un blog y entonces pues le ayudo también con toda esa parte. Entonces, pues la verdad es que ha sido un descubrimiento muy, muy interesante. No, pues yo creo que este tema, Lili, nos da para, para hablar aquí Para tres, otro, tres capítulos o algo, ya ¿no? sé. Ah, Oye, pues yo Lili, porque, encantada. no, primero Dios, Lili, vas a ver que vamos a seguir acá con de Sí, invitados recurrentes y frecuentes. Lili, porque padrísimo. creo que estabas haciendo como una maestría y la subtitulabas, ¿no? O sea, tú recibías psicología y al momento la transcribías, ¿cómo la aplico a? Y esto me Sí, sirve, obviamente, como tú la acabas de decir, pero sí. fue más difícil el estudiar una maestría aplicándola desde que escribías, tomabas notas, etcétera, a lo que tú querías llegar, que era el ayudar a las marcas, las personas, todo? ¿O fue normal una maestría? Digo, ninguna maestría es fácil, la carga de Ajá, trabajo se tiene, pero tú lo sí. sentiste un poquito más pesada de lo normal por este fin y objetivo que tú tenías, que la verdad es que está padrísimo. Yo creo que no, Luis, al contrario, para mí era más fácil aplicar esos conceptos a lo que yo entendía, o sea, Ujú. a mi entender, a mi mundo, a mi terminología incluso. Y yo les preguntaba a los maestros, ¿puedo aplicar mi tarea y hacer mis tareas y mis proyectos en temas de consumo y en temas de me decían: "Sí, claro, pues aplícalo", o sea, ¿no? Entonces, eso estuvo, la verdad, interesante y a mí me llenaba más o me interesaba más seguir aprendiendo por el hecho de que estuviera enfocado a lo mío, a lo que yo entendía, ¿no? Claro. Oye, Sí. Lili, y al momento de trabajar con marcas globales, internacionales, con marcas locales, ayudando a marcas personales a encontrar un proyecto sentido, ¿ha habido trabas para Lili de Coster? ¿Ha sido todo ha fluido bien? ¿Te has trabado algo? ¿Has dicho, híjole, hablando en general, ¿no? Yo sé que ahorita nos puedes contar Sí. muchos experiencias, pero hay decisiones que tú dices, oye, de esto no lo hubiera hecho, creo que aquí no era el momento de haber hecho otra cosa. No sé si nos pudieras compartir algo de esta trayectoria, Lili. Uy, claro, y yo creo que también da para otros 3 otras 3 sesiones. Pues todo es un continuo aprender, y lo dijiste perfecto al principio, o sea, ninguna vida está hecha de puras respuestas positivas, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los aprendizajes es a través de fracasos. Y fracasos no quiere decir, ay, la ruina total, Ujú. y de repente sí en el momento, pero en una experiencia. Pero la gran mayoría han sido, sí, de decir: "Chin, y si lo hubiera", el hubiera, yo creo que es la cosa más horrible que puede uno como ser humano pensar. Y si hubiera hecho esto, y si me hubiera estado más tiempo, y si a lo mejor sí me hubiera quedado en Pepsi, y todavía, de repente, no creas, ¿eh? La mente es muy, es muy de repente te lleva a ese lugar, ¿no? De decir: "Y si me Claro. hubiera quedado, pues, a lo mejor no le hubiera batallado tanto, no hubiera tenido que Ujú. poner mi negocio que fracasó y que", ¿no? Pero yo creo que al final volteas y dices: "Qué increíble cómo se van conectando todos esos puntos". O sea, es Ujú. que imagínate si desde la carrera yo me hubiera salido de mercadotecnia y me hubiera ido de psicóloga, pues sería otra cosa completamente Ujú. diferente. Si hubieras Pero si llegado a yo ese perfil nada más. ajá, y si yo ahorita conecto todos los puntos y digo: "Ah, lo que me dijo Magda, mi maestra en ese momento,
fue definitorio para mí. El que yo me hubiera quedado acá, el que yo a lo mejor cuando renuncié a Gatorade y que me dijeron: "No, no te vayas, quédate y quédate en este proyecto", y que de ese aprendí otras cosas, conocí más gente, conocí de otros procesos, aprendí hasta de operaciones, o sea, cosas que yo en mi vida había visto, pues me sirvieron. ¿Por qué? Porque luego tuve un cliente que a lo mejor estuvo en ese mismo problema, pero como yo ya sabía de Ujú. operaciones y ya le había entendido a lo que era manufactura, porque en ese proyecto era de cero, empezar un producto desde cero, pues ya, ¿no? Y luego que en la UP me ofrecieran clases de desarrollo de nuevos productos, pues era como ir conectando piezas y yo decía, todo eso que pudo haber sido un fracaso, pues nada, me estaba llevando, y así, Ujú. literal, de la manita como bebé al siguiente paso. Qué padre, que digo, qué padre que lo ves así, porque muchas personas sí pueden decir como, no, es que, y a lo mejor hay personas, conozco algunas, de seguro tú también, que sí siguen peleadas con el pasado, ¿no? Ah, Y que sí claro, siguen frustradas, ah, y como tú lo claro. dijiste, muchas personas, yo creo que ahí sí entramos bastantes, me incluyo, en el que sí jugamos con, y si hubiera hecho eso, y si hubiera el Claro, otro. y es normal, yo creo que es de humanos pensar en eso y dicen que lo hubiera no existe. Pues no, no existe, pero sí lo piensas, Ujú. ¿no? Sí, claro, Sí te lo porque... cuestionas. Pero, por ejemplo, yo, sin decir nombres, pero conozco Ujú, 2 o 3 personas con las que trabajé en Pepsi ujú. que siguen en el mismo rollo y siguen hablando de lo mismo y se siguen como talachando de decir: "Me equivoqué, no lo hice bien, ¿por qué no seguí? Es que si hubiera seguido". Y pues no. Y te voy a decir, no está fácil, Luis. O sea, han sido muchas sesiones de terapia y ha sido mucho trabajar y trabajar y trabajar y mucho, incluso, pues, lloradas y tropezones y mucho pensar y meditar y ponerlo en manos de Dios y ver por qué pasó eso y qué sigue, ¿no? Y no, pues no, Claro. no, fácil no ha sido. Oye, Lili, y por ejemplo, muchas de las personas que cuando hemos tenido algún duda, problema, hablando, además voy a poner ejemplo, ¿no? Cuando yo he tenido dudas en las materias que me has hecho el favor de impartir, pues realmente Ajá, te buscamos como la maestra, ¿no? A sí. mí también en lo personal me ha ayudado en dos, tres cosas fuera de cualquier tema académico, y entonces es cuando dices, oye, fue mi maestra, es una líder de opinión, es una persona que admiro por ciertas cosas, la buscas. Gracias. Cuando Lili de Coster necesita ayuda, ¿a quién busca? Igual, a mis mentores, eh, tengo mis 2 mentores grandes, maestros de la UP, que seguro conoces bien, a Javier Romero y a Benito Gutiérrez. Ellos para mí han sido clave en mi vida. Javier ha sido, importantísimo en llevarme todavía hemos hecho proyectos juntos. Este año hicimos otro proyecto de desarrollo de marca, o sea, seguir aprendiendo de mis maestros, eso es definitivo. En temas, por ejemplo, de mercadotecnia, ¿no? Ujú. Digamos. Este, en la parte emocional, pues definitivamente tener a alguien que me acompañe en terapia emocional, definitivo, para mí es súper importante. En la parte espiritual, completamente. O sea, en mi caso, mi religión, mis creencias son fundamentales para mí y eso también me ayuda a no salirme del carril, ¿no? Entonces, y lo familiar, definitivamente, Ujú. para mí, mi centro es mi familia y con mi esposo yo hablo muchísimo, rebotamos ideas, le pregunto, él de repente, pues sí, me tiene que estar ahí escuchando mis pesares, pero al final, pues es mi compañero Claro. y él sabe todo lo que hemos pasado y él me ha acompañado incondicionalmente en todas mis decisiones y con él lo platico mucho. Sí, como dices, a Y lo mejor si en tu pareja no te puedes apoyar, pues entonces no no, pues, ¿qué estará estás funcionando haciendo? eso, exacto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y José Luis, definitivamente, o sea, José Luis Reyes, para mí, yo más que su consultora, a veces le digo, se me hace que yo necesito consultoría. Y sí, la verdad es que sí lo hemos hecho, o sea, después de estos 15 años de conocernos, Ujú. sí, de repente tenemos sesiones yo para él, pero también yo le he pedido, ¿no? Yo le he dicho, Jo, necesito una sesión y nos alineamos y me ayuda y me cuestiona y eso para mí es súper enriquecedor, ¿no? Entonces, además de lo profesional, pues obviamente es la confianza y el cariño de alguien que te conoce desde hace tanto tiempo y que te dice, oye, y él me cuestionó hace poquito que yo le hablaba mucho de la marca personal y me decía, Ujú. ¿por qué insistes en lo de la marca personal? Y ese Ujú. para mí fue un tropezón este año muy importante. Y él me decía, pero ¿por qué le insistes por ahí, Lili? O sea, no es más el tema del coaching, ¿por qué no le buscas por el lado del coaching? Si en eso a mí me ayudas y le ayudas a más personas. Y yo decía, pues sí, a lo mejor yo estoy
viendo algo que para mí es interesante, Ujú, pero justo, ¿no? Para el mercado a lo mejor ahorita pues, es otra cosa, ¿no? claro. Entonces sí, definitivamente. Qué padre. Y sobre todo, otra vez, hay personas que no pueden pedir ayuda o no sabemos pedir ayuda. Unas por soberbia, otros porque nos da a lo mejor pena el que dirán, etcétera. Pero me da mucho gusto que una persona como tú, con tu trayectoria, pues diga, aquí está, y es totalmente válido pedir Pues ayuda, y sí. es lo más normal del mundo pedir ayuda. Todo, No, sin no, ayuda de deja nadie, tú, pues nadie estuviéramos aquí. es que es necesario. Ujú, Y quien no lo vea, lo tiene que ver. Es que no podemos solos, o sea, no se puede. Necesitas, como decíamos en la agencia mucho, ¿no? Rebotarlo con alguien, rebotar ideas con alguien. claro. Necesitas con quien por lo menos que alguien te escuche. Y el simple hecho, y eso yo lo creo muchísimo, y creo firmemente en que mucha de la ayuda de una terapia, de cualquier tipo, o de un coaching, Ujú, es hablar y escucharte. Deja tú el consejo que te dan. Es que simplemente el estarte escuchando lo que estás diciendo y lo verbalizarlo, porque no es lo mismo nada más estarlo pensando y pensando y pensando. A la hora que lo verbalizas ujú, y te escuchas, dices, ah, caray, a veces estás tú solito ya encontraste la respuesta antes de claro. que te la den. Sí, pero tenemos tantas cosas uno en la cabeza que no le da tiempo de aterrizar lo que es obvio en algunos casos. Nosotros Sí, obviamente se necesitarán más trabajo. correcto. Oye, Sí. Lili, perdón que te interrumpí, vas a No, decir no, algo no, más. dale, dale, no, dale. Te iba a comentar, Lili, al principio nos hablabas que tú has hecho tu propia metodología. No Ujú. sé si nos quieras platicar un poquito de eso, cómo lo empezaste, cómo dijiste, a ver, esto no existe, lo voy a hacer yo, en base a qué, y el Fíjate, resultado que se obtiene. fíjate que ha sido muy interesante porque como que mi primer intento de esto fue justo en esta última agencia en la que trabajé, que yo estaba en el área de planeación estratégica y entonces había que pensar en cómo aplicar lo que yo había aprendido en las empresas grandes y en las marcas grandes para aterrizarlo a que fuera también algo aplicable, como bien lo decías hace rato, a marcas locales, a marcas que van empezando, a negocios que a lo mejor están en una idea y ni siquiera existen, ¿no? Entonces, yo, una de las cosas que yo hago mucho es rayar, dibujar, ¿no? Entonces empecé como a rayar y a decir, a ver, pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué tendríamos que hacer después? ¿Qué sí aplica? ¿Qué no aplica? Y entonces, esta metodología que fui armando y que empezó ahí y que luego obviamente pues ya también con el conocimiento que fui creando y generando y adquiriendo, Ujú, pues entonces de lo que consta es como de 3 pasos como bien básicos, ¿no? Uno es el diagnóstico primero, que ese pues es fundamental, el entender esos momentos de la marca, del mercado, de las personas, etcétera. Y luego la parte de definición de criterios, y que ahí hay un montón, ¿no? Que si la pirámide, que es el círculo, que si el no sé cuál, 1000 cosas. Y yo lo que hice es, poniéndole este nombre de rumbo de marca, lo que hice fue una brújula. Y entonces en esta brújula, pues yo tengo los ejes, ¿no? Los 4 ejes y en cada eje, pues me meto a diferentes temas y entonces ahí defino criterios de identidad de marca, criterios de la persona a la que nos vamos a dirigir, que es el target, criterios de la oferta de servicio para luego, en esta tercera etapa, pues llegar a ese punto que sería el propósito de la marca, ¿no? ujú, Entonces, como que se va, pues llevando toda la información para llegar hasta ese punto que es el propósito. Entonces, pues ha sido a prueba y error y al ir ujú. afinando, ¿no? El lápiz, ¿no? El famoso ir afilando el lapicero e irlo reconstruyendo hasta lo que tengo hoy, que creo que va bien Ujú, y que luego lo tuve que pues revisar y retomar con el tema de la marca personal, ¿no? Que obviamente son conceptos diferentes, que se aplican también elementos diferentes y bueno. Y algo bien interesante es que lo que me ha ayudado es que lo he hecho conmigo misma. Y entonces el hacer, por ejemplo, el rumbo de marca para mi marca y el claro. hacer el rumbo de marca personal para mi propia marca, Lily de Coster, pues también fue bien interesante el proceso porque pude ver yo misma Ujú. qué hacía falta, qué necesitaba, qué le quitaba, qué no hacía tanta falta, etcétera. Sí, porque si lo aplicas para ti, pues eres tu primera juez, ¿no? Eres juez y parte, entonces sabes qué ponerle, qué no ponerle, qué está de Sí, más, qué sobra, etcétera. Sí, hay bastante lógica lo que tú nos compartes, claro. Lili. Que fue un punto de quiebre para mí bien interesante y bien duro, justo en el 2019, entre 2019 y 2020, que fue Ujú, cuando me salí de la agencia. Empecé yo sola, empecé un proyecto con un amigo y que no fue muy bien. Y entonces venía pandemia y entonces ujú, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y fue de verdad una crisis fuerte y que lo primero que hice fue, pues, trabajar mi marca.
Y Claro. entonces dije, pues empiezo por mí, ¿qué Ujú. quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? Y entonces, pues empezar ahí y la verdad es que sí, 2020 para mí fue de mucha definición. ¿Fue un trampolín, por así decirlo, Lili, en tu vida personal y profesional? O sea, me empujó. O sea, sí me veo en el trampolín, pero llegó alguien Ujú. y me empujó. O sea, es, ahorita lo haces o Ajá, si no, ¿cómo? ¿No? claro. Digo, que además la humanidad, no solamente tú, algunos de tus clientes, sino la humanidad completa tuvo que redefinirse. O sea, Sí, negocios, otra vez va lo mismo y no es cantaleta, pero los negocios mundiales tuvieron que redefinir estrategia, negocios correcto. locales tuvieron la oportunidad de ser totalmente, salir de la región y las personas tuvieron que redefinir porque Sí, hubo gente que tuvo que dejar su trabajo por buenas o por malas noticias, tuvieron que encontrar una manera de subsistir esos primeros 5 o 6 meses que fueron los más, bueno, lo que sí. más afectó a todos, ¿no? Y me pasó, o sea, los clientes que yo tuve, y gracias a Dios, la verdad es que para mí, en términos de negocio y de clientes, Ujú, 2020 fue muy bueno, porque no todo mundo, que claro. obviamente no todo mundo, pero sí algunas personas buscaron decir, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo me Ujú. redefino? ¿Y cómo redefino mi negocio? Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y a qué me voy a dedicar? Y entonces el poder haber sido pues, parte en ese ayudarles a redefinir sus negocios y a repensarlos, pues fue, la verdad, fue bueno, pues, ¿no? ¿Hay algún caso de éxito, Lili, que tú recuerdes que digas, híjole, esto yo me acuerdo que lo propusimos, lo optamos con el cliente o con la persona y pegó y fue muy buena idea, dio muy buenos Sí. resultados? Sí, te voy a contar, es el caso de una, compañera mía de la universidad Ujú, de hace mucho tiempo, pero ella estudiaba relaciones, industriales, se llamaba la carrera. ujú, Y en el 2020 ella me buscó para que le ayudara con la identidad gráfica de su ujú, negocio. Ella tiene una consultoría de desarrollo humano, de ujú. capacitación. Ella lo que se dedicaba era capacitar empresas, este, en temas, ¿no? Y Ujú. hacer team buildings y cosas de esas. Ok, Pues entonces se viene la pandemia y entonces ¿ahora qué hace? No puede hacer claro. team buildings Ujú, y no puede hacer sesiones de capacitación. Y claro, podía hacerlas por Zoom, pero ya no era lo mismo, ¿no? ujú. Entonces, antes, y yo siempre les digo, antes de entrar a un tema de identidad, vamos a entrar a un tema de branding, ¿no? Al fondo de la marca. Entonces le propuse, le dije, a ver, Katia, ¿por qué no hacemos esto con la idea que es una empresa? Ah, va, perfecto, órale, le entramos. Y entonces entramos en ese proceso. Y al entrar en el proceso, nos dimos cuenta que su valor diferenciado y su propuesta mucho más, pues, valorada Ujú. era, sí, la capacitación y el desarrollo organizacional, pero de instituciones educativas, porque Ok. ella, su experiencia era en instituciones educativas. Ella fue directora de un colegio por mucho tiempo. Ujú, Entonces, haciendo ese proceso, yo le dije: "Katia, te tienes que enfocar aquí, y ahí está tu mercado". Y entonces vamos a trabajar y ayudarles a los colegios y a las instituciones educativas a que encuentren cómo desarrollar mejor el talento de sus equipos y el desarrollo humano y tal, y las competencias, pero enfócalo ahí. Y fue para ella como revelador, como decir, pues claro, si a eso me he dedicado, ¿por qué me estoy yo yendo al tema del team building? Que sí, lo puede hacer y lo hace muy bien, ujú. pero no era en realidad su expertise, ¿no? Entonces, desde ahí, a partir de ahí, se empezó a hacer de este equipo, que en ese momento eran 2 o 3, que de hecho ahora yo también soy parte de su equipo y colaboro con ellos. Ya somos casi 10 personas en el Mm. equipo y ya maneja proyectos superinteresantes, Todo en la en parte educativa. México, en la parte educativa, en Ujú. colegios, México, Guatemala, en Wow. México, en Sonora, no solo en Guadalajara. Ujú, Entonces, catapultó ese tema, se está especializando en ese tema y pues obviamente ahora los colegios la buscan a ella, ¿no? Porque no es lo mismo buscar a quien te ayude con temas de desarrollo organizacional, que también hace desarrollo organizacional para fábricas, que no tiene ujú. nada de malo, pero si es alguien que se dedica al tema de Claro. instituciones educativas, que entiende de proyectos educativos, que entiende de metodologías, que entiende de programas, que entiende de la SEP, que pues obviamente va a ser mucho mejor, ¿no? Claro, compartir esa experiencia, ese camino recorrido, Claro. utilizarlo para el bien propio, pero que Ujú. además puedas permear ese conocimiento para diferentes beneficios a la comunidad y sobre todo en algo educativo que, bueno, yo creo que si algo quieren, no solo México, muchos países, es que la educación sea algo primordial. Exacto, exacto. Y entonces, el que ella incluso, pues, armara su equipo de tal manera que entonces ahora la mayoría son especialistas en pedagogía, en educación,
en incluso salud, ¿no? Dentro de las escuelas o comunicación dentro de las escuelas. Y entonces ella va armando este equipo especializado y enfocado a instituciones educativas, ¿no? Padre, digo, Sí, así como tú dices, en un momento te aventaron del trampolín, me creo que en dieron la este patada. caso tú Sí, lo aventaste, ¿no? Porque es muy sí, diferente, igual a lo mismo, a veces tenemos el papel de lo que tenemos que hacer enfrente, pero estamos tan sesgados en algo que no lo vemos y en este caso creo que cabe perfectamente este ejemplo. sí, 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 Qué padre. Oye, definitivamente. Lili, y a tema personal, profesional, ¿qué viene para Lili de Costa a futuro? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué viene en general? Pues han sido meses, justo estos últimos, de también de otra vez de repensarse. Este, tú te has de acordar de nuestras clases de marketing, pero cada proyecto es bueno que se revise cada 3 o 5 años, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues eso que pasó en 2020, pues literal, no porque yo lo buscara, pero se está como cuestionando, ¿no? Como que yo Sí. misma me estoy cuestionando de qué quiero hacer, hacia dónde lo quiero enfocar, qué necesito hacer. Y entonces, un detonante importante fue esta reunión que tuve con Jo, que me dijo: "¿Por qué no exploras el tema del coaching, pero Ujú. ya más formal y enfocado?". Y luego de repente, empecé a pensar, bueno, y si me certifico, porque, pues, no estoy certificada, entonces, pero me encanta, y Ujú. entonces, ¿y si me certifico? Y entonces lo reboté con Eric, mi esposo, y le dije: "Oye, pues, ¿cómo ves?". Y me dijo: "Pues órale, va". Y entonces empecé una certificación, Wow. hace un par de semanas y estoy bien contenta, estoy muy contenta, con un instituto en España. Y entonces, pues, por ahí, creo que por ahí es. Y fíjate cómo te digo, es que la vida, pero sobre todo Dios, pues ya lo Ujú. como que por ahí lo lleva, ¿no? Claro. Y ayer justo me buscó Katia, esta amiga del Ujú. IDEAC, para también invitarme a un proyecto de coaching. Entonces digo, ¿será que entonces yo no lo había visto o Ujú. se tenía que esperar que pasaran estos meses que fueron de mucha confusión y de mucho cuestionarme hacia dónde iba, para que entonces ahorita se esté resolviendo casi que, o que se esté respondiendo casi solo, ¿no? Ujú. Ha sido un proceso súper interesante. Entonces, respondiendo más específicamente a tu pregunta, yo creo que el tema del coaching estratégico y del coaching, en temas, sí, de marca, pero también, puede ser incluso hasta de, no sé, soft skills o Ujú. inteligencia emocional o todo junto, ¿no? Claro. El cómo yo pueda apoyar a empresas o personas en temas más estratégicos, pues creo que por ahí puede ser. Entonces, estamos como las páginas web en construcción. Qué padre. Y además, creo que le das el honor a tu agencia, como Rumbo de marca el nombre, Sí, pues que sigues marcando un rumbo, sigues marcando una dirección. Tuvimos hace unas semanas un invitado que nos decía, es que no nos tenemos que encasillar. O sea, tú eres muy bueno a lo mejor en algo, pero también puedes ser muy bueno en otra cosa. O crees que claro. eres bueno en algo y pues la verdad es que no. Entonces creo que aquí también encaja porque Lili, tú dices, ya voy para acá, pero también puedo tener esta posibilidad. Me abrieron, por así decirlo, a lo mejor me quitaron la venda un poquito y entonces este es el camino y no Sí, paras. Y entonces, y vuelvo a no. lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Sigues estudiando, te sigues preparando, sigues Es que eso abriéndote es clave. puertas. Eso es clave, Luis. Yo creo que el que uno piense que ya estudió una carrera, o en tu caso, ¿no? Ujú. Y súper, valioso, un posgrado, una maestría, un doctorado, me parece Ujú. que sí. Pero también el estar buscando diplomados, certificaciones y estar aprendiendo, ¿no? Y eso te abre los ojos. Y retomo lo que decía tu invitado, es que es definitivo. A mí algo que me marcó mucho es escuchar de una persona, porque también me gusta leer y escuchar conferencias y tal, que decía, y es Brené Brown, que Ujú. específicamente no es mío, el quote es de ella, porque la admiro muchísimo, a Brené Brown, y ella decía, esta pregunta de qué quieres ser de grande, no se la deberían de preguntar nada más los niños, nos la deberíamos de preguntar muy seguido, ¿qué Ujú. quieres ser de grande? Y entonces, y eso cambia, y eso, esta redefinición de quién eres no significa que vas a hacer algo completamente diferente, o a lo mejor sí, y se vale también. Ujú. Decir, como en algún momento yo dije, pues ahora quiero ser cocinera, ¿no? Y me quiero dedicar a la cocina. Bueno, pues a lo mejor se vale explorar por ahí. Claro. Y yo siempre lo he dicho, es que el camino no es recto, o sea, el camino es así. Y entonces puedes Ujú. tomar un detour y de repente hacer una salidita y decir, pues voy a calarle por aquí. ¿Y qué va a pasar si no? No pasa nada. Si no era por ahí, pues ni modo. Sí, Oye, pues, sí, perdí tiempo, perdí dinero.
pero a lo mejor gané en aprendizaje, Ujú. gané en explorar por ahí, gané en conocer gente nueva, gané en conocer cosas que no conocía, pero eso que a lo mejor y son creencias, ¿no? Ujú. Y completamente son creencias y aprendizajes de decir: "Ah, es que voy a ser licenciada en mercadotecnia. Ah, entonces te vas a dedicar a la publicidad". Pues no, no Ujú. necesariamente. A lo mejor por ahí caminé un poco, pero, pues, para aprender lo que tenía que aprender, para entonces llegar acá y, pues, Exacto, quién te van sabe. dando las herramientas para llegar a un destino final, pero que Completamente. tengas que, el chiste es seguir caminando para seguir obteniendo y encontrando esas Claro, herramientas. Oye, claro. Lili, y para ti el hecho de ser, bueno, en su momento ser una pieza fundamental en empresas muy importantes, el ser empresaria, el emprendedora, el ser ama de casa, el ser esposa, pues todo lo que acabo de decir no es fácil, ninguna tarea le gana a la otra. No. ¿Cómo ha sido el equilibrio que debe de mantener Lili de Coster para que también, digo, a las personas, a las mamás, a las mujeres que trabajan, que a veces, y no solamente mujeres, también hombres, ¿no? Pero Sí. hay momentos en los que uno llega y dice, ya no puedo, por cualquier motivo y razón. En, Ujú. en tu, en tu vida, Lili, ¿cómo ha sido este ir y venir y equilibrar perfectamente la parte personal con la profesional? Híjole, yo creo que es lo más difícil, sin duda. Y ojo, ¿eh? Y porque creo que yo he tenido muy claro siempre, y así se lo hice saber a Eric cuando nos casamos, que para mí la parte profesional era muy importante y sigue Ujú. siendo muy importante. Y mis hijos lo saben, porque además yo quiero también ser ejemplo para mi hija y que sepa y que vea, y para mi hijo, Ujú. que se pueden hacer las cosas y que, y yo lo digo siempre que me presento, digo, soy mujer y mamá y esposa y sigo buscando el equilibrio y todavía no lo encuentro. Y si alguien sabe cómo, que me avise, porque no, o sea, la verdad es que, y es, yo creo que, a ver, uno es mucho orden, Ujú. definitivo, es hacer orden. Exacto, y para todo, o sea, en mi calendario por colores yo me organizo de mis diferentes actividades, mis actividades de la UP, de la universidad, de mis clases, de mis consultorías, y uno es el orden, o sea, Ujú. definitivamente. Y pues los no negociables, que eso es importantísimo tenerlos bien claros y que es parte incluso de la marca personal, ¿no? Como encontrar justamente cuáles son tus no negociables, qué no estás dispuesto a cambiar, ¿no? O Ujú. sea, si en mi caso es, prefiero y procuro trabajar solo en las mañanas, pues solo en las mañanas, ¿no? Y en la tarde, pues no. O el fin de semana, literal, no pongo mucha atención al teléfono, casi Ujú. nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que sí se queden como bien definidas como mujer, como mamá, como papá, como parte de una familia, pues eres parte de ese sistema. Entonces, ese sistema funciona pues a partir de estas personas, ¿no? De estas personas que conforman ese sistema y si algo en el sistema no está funcionando, pues se va a notar, ¿no? Claro. Sí, exactamente, es como una empresa, si algo no está, Sí, el engrane falla, pues va a empezar a correcto. haber fricciones, frustraciones, etcétera. Sí, Y creo que si lo trasladamos a la parte familiar, pues es lo mismo. Si algo deja de hacer una función, y no estoy hablando de una actividad en específico, pero como tú decías, a lo mejor si la comunicación, el respeto, todo, si eso empieza a tener problemas, pues obviamente apartarse. va a apartar ajá, exacto. Y algo súper importante que lo leí esta semana y que me lo repito muy seguido, se puede hacer todo, pero no al mismo tiempo. Claro. Sí, Eso pero no toda sí. la vez, ¿no? No todo a la misma, pues no, no se puede. Todo al mismo Ujú. tiempo, no. Escojamos y hay que elegir batallas y hay que elegir qué sí se hace y qué no se hace y saber que algo le tienes que decir que no y saber que algo sí tendrás que decir, pues esto no lo voy a hacer ahora, ahora me toca acá y ahora me toca acá y que finalmente yo creo que también es irte con la conciencia de que pues a lo mejor sí vas a fallar y le vas a fallar a lo mejor a alguien o te vas a fallar a ti misma de repente, Ujú. pero pues bueno, es parte de, es parte Claro. ¿Tú, de tú estar. verías normal, Lili? Yo sé que a lo mejor la respuesta puede ser obvia, pero el fallarse a uno mismo en ciertas circunstancias es aceptable. Pues, yo creo que depende, pero porque fallarte como en qué, ¿no? Pero a Ujú. lo que creo que te refieres que es, pues, a lo mejor hoy no pude, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Hoy no pude entrar a ver mi clase de mi certificación porque Ujú. tenía que hacer otras cosas. Pues sí, a lo mejor me fallé porque yo me había propuesto Y tenés hacerlo un orden, exactamente. y me había propuesto hacerlo 1 hora al día, ¿no? Pues hoy no lo hice, bueno, pues ni modo, ¿para qué me voy a estar mortificando y tachando de que no lo hice? Bueno, pero a lo mejor hoy sí hice de comer mejor, ¿no? O a lo mejor hoy tocó estar con mis hijos más tiempo. Bueno,
no pasa Claro, sí, nada. y bueno, la balanza, ¿no? Oye, pues a lo mejor vas a dejar Sí, de hacer algo, pero la recompensa puede ser, en este caso, a lo mejor tiempo con tus hijos, pues qué mejor que pasar ese tiempo, y a ¿no? lo mejor mañana le voy a dedicar hora y media, ni Ujú, modo, o 2, exactamente. ¿no? Entonces, pues sí, claro que se vale y lo que sí es entender este tema de que, pues, fallamos y somos Ujú. humanos y no somos perfectos. Eso es bien claro, y que cada quien, como mamá, como profesionista, como pareja, lo que sea, pues uno es a su modo, no se va a parecer a nadie más, no podemos tratar de parecernos a nadie más. Pero creo que parte de todo esto, Lili, es que tú dices, bueno, a lo mejor hubo una traba, dos trabas, tres trabas, tantos años siendo, pues, un modelo, un ejemplo a seguir, y tantas trabas, pero puedes decir, bueno, y aún estoy de pie, y falta camino por recorrer, y faltan cosas por hacer, desarrollar, crear, y en ese crecimiento pues, va a haber otro tipo de problemas, circunstancias, retos, como lo queramos llamar, pero estoy seguro, Lili, que bueno, vas a seguir haciendo lo que tú te apasiona. Es padrísimo platicar contigo porque se siente esa energía cuando hablas y creo en lo personal que nos llevamos mucho de lo que Sí, podemos aprender. Una última qué pregunta, bueno. Lili, que me gusta hacerla a los invitados Sí, claro. y no me gusta, que digo, hasta ahorita no lo saben otras personas, entonces como que los agarro en curva, pero me gustaría mucho escucharte, a ver qué tienes que compartirnos, Lili. Sí. Si el mundo, todo el mundo, te estuviera escuchando, viendo por un minuto, ¿cuál sería el mensaje que tú les darías? Ay, se me viene a la mente una palabra, Ujú, y es que somos invaluables. Es que para mí ese ha sido un elemento y un concepto que últimamente lo he tenido en mi mente y que lo tengo que trabajar desde mí misma, ujú. el entender que somos invaluables, que somos únicos, que somos irrepetibles, que esto que tenemos diferente, talentos, personalidad, características, carácter, temperamento, todo lo que nos forma nos hace realmente invaluables y que si eso lo entendiéramos desde la perspectiva personal, profesional, desde cualquier ámbito, eso nos haría de verdad pensar las cosas y hacer las cosas de manera muy diferente. Y creo que ese ha sido uno de los aprendizajes de estos años de decir, las marcas son valuables, las marcas se pueden valuar, pero las personas no, las personas sí somos invaluables. Qué padre. De verdad me da mucho orgullo y una satisfacción personal el que hayas acompañado bueno, en el podcast, a mí, al equipo completo que nos hayas acompañado, el que hayas dado parte de tu tiempo, que sé que es, como tú dices, muy, muy preciado. De Ujú. verdad, muchas gracias, Lili, por todas No, tus hombre, experiencias, por tus aprendizajes, por todas las anécdotas que nos compartes. yo Muchas encantada. gracias. Ojalá podamos repetir la entrevista en más temporadas. Nosotros Claro, felices de volver a contar contigo aquí en el programa. claro, Luis, yo encantada y de verdad felicidades por el proyecto. Creo que suena súper interesante y el compartirlo contigo me encantó y con todo tu equipo y yo feliz de compartir y de hablar y de contar lo que ha sido este camino y como dices, pues aquí seguimos de pie y como decimos aquí en la casa, lo importante es no dejar de mover los pies, lo que sea, Exactamente. pero como en el americano, no hay que dejar de mover los pies. Ándale, porque si nos llegan de atrás, empujarlos y si no, Sí, para detener lo que tenga sí. que llegar. Entonces, pues nada, yo súper agradecida y encantada de haber estado contigo, les deseo todo el éxito y ya nos veremos bien pronto. Nos vamos a ver muy pronto, Lili, de eso estoy seguro. Muchas Buenísimo. gracias, Lili. Que tengas buena tarde. Gracias, Muchas Luis. gracias. Hasta Cuídate. luego. Bye, un abrazo. Bye. Bye.